Esto es Latitudes, soy Tere Góngora Basterra y hoy volvemos a viajar con la imaginación. Aquí vamos. No te vas a creer lo que me pasó el otro día. Verás, esta tarde tomé el autobús número 2857, 2857. Lo pillé a buen tiempo porque para la hora en la que me subí había suficiente espacio para sentarme, así que me ocupé un lugar casi hasta el fondo del autobús. Parada tras parada, como era de esperarse, el autobús se fue llenando de personas. Era un día normal y corriente hasta que un hombre subió a bordo y se quedó en pie porque ahora sí, que ya no había más asientos libres. Entonces, desde el frente del autobús se escuchó la voz del conductor. Ustedes, levántense. Así, con ese tono agresivo y poco amable, le ordenó a las personas sentadas justo en la fila del medio del bus que se levantaran y dejaran los asientos libres. 3 de los 4 pasajeros le hicieron caso, obedecieron, 2 mujeres y un hombre. Pero hubo una mujer que no se quiso mover y que permaneció en su sitio. ¿Cómo te lo explico? Eso le molestó un montón al conductor del autobús. Se enojó. Abordó a aquella mujer y con una arrogancia increíble le dijo: ¿Es que no me has escuchado? ¿No fui lo suficientemente claro? Levántate. Y entonces la mujer lo miró fijamente y le respondió: No lo haré. Y no veas cómo se puso la cosa. Pues si no te pones en pie, tendré que llamar a la policía para que te arresten. La mujer, sin bajar la mirada, le respondió: Pues entonces hazlo. Y no veas el calor que empezó a sentirse en aquel autobús. El conductor se fue enfurecido. A mí me sudaban las manos, me empezó a dar cosquillón en las piernas, se me empezaron a enfriar los pies. Algunas personas simplemente se quitaron del medio y se bajaron del autobús. Los que permanecimos en nuestro sitio nos mirábamos los unos a los otros estupefactos. Esto parecía una escena de película. Al poco rato el conductor volvió cumpliendo con su amenaza. Venía acompañado de 2 policías, 2 hombres que como él eran blancos. Y es que la mujer, como todos los que estaban sentados en el fondo de aquel autobús alrededor de mí, eran negros. Yo quería verle la cara a aquella mujer, pero desde el sitio en el que estaba solo le veía la espalda. Una parte de mí se sentía asustada, pero otra estaba sorprendida porque nunca había visto que una mujer negra desafiara de esa manera a un hombre blanco. Me pareció tan valiente, no se movía la tía. Y sí, siendo realistas, yo creo que estaba acojonada. En un momento pensé, nos pedirá ayuda, nos dirá algo a los que estamos aquí y hemos sido testigos. Pero no, ahí estaba ella anclada al asiento junto a la ventana. El conductor del autobús, enfurecido, la señaló y le dijo a los 2 policías: Ese es el asiento que necesito. ¿Qué te digo? Un poco mala gente el hombre, la verdad, porque, si necesitaba los asientos, pues ya tenía libres los otros 3 de las otras 3 personas que resignadas obedecieron la orden. Uno de los policías, sin embargo, intervino y se dirigió a la mujer. Le dijo: ¿El conductor te ha pedido que te pongas en pie y cedas el asiento? Y ella, otra vez con toda contundencia, respondió: Sí. Yo creo que en ese momento a todos el corazón nos latía a 1000 por hora. ¿Y por qué no has hecho caso? Y sin bajar la mirada, le dijo al policía: Porque no tengo por qué hacerlo. Y no le temblaba la voz cuando hablaba. Así que con toda su determinación miró a los policías y les dijo: ¿Por qué nos acosan así? ¿Por qué nos intimidan de esa manera? Y ellos con toda tranquilidad le dijeron: No lo sé, pero la ley es la ley y estás bajo arresto. Los policías la levantaron del asiento y una vez más me sorprendió la actitud de aquella mujer. La estaban arrestando y no puso ningún tipo de resistencia, no pataleó, ni insultó, ni rebatió. Una parte de mí supone que no lo hizo porque tenía todas las de perder, pero ella demostraba conciencia, no sé, como si aceptara las consecuencias de tal desobediencia. La bajaron del autobús con las manos esposadas y yo la observé desde la ventana. No me podía creer lo que dijo aquel policía, que efectivamente esa era la ley. La ley que regía en Montgomery, Alabama, en 1949. Porque esto que me pasó el otro día, en realidad es un relato que escuché por primera vez cuando tenía 17 años. Un relato en el que en un sinnúmero de ocasiones me he imaginado presente. Porque aquel acontecimiento, aparentemente insignificante, cambió el rumbo de un relato de injusticia.
Y a mí, que bueno, ya nos vamos conociendo un poco, ¿no? No sabes cómo me inspiran estos actos de rebeldía. Me encienden algo por dentro. Me gustan porque consiguieron cambiar el cuento. Porque hubo un tiempo en los Estados Unidos de América en el que la sociedad estaba visiblemente dividida. Un tiempo en el que la intimidación y el abuso de los poderosos violaba los derechos humanos. Así que hoy, en el kilómetro 33 de Latitudes, voy a contarte un relato sobre lo que vino después de aquel arresto. Porque si te ha resultado valiente e inspirador lo que esta mujer llamada Rosa Parks inició ese día, pues espera y ponte cómodo porque vas a escuchar lo que ocurrió después. Hoy, en un nuevo viaje por las latitudes de la temporada 6, te presentamos la comunidad de Rosa Parks. Norte 32, Sur 85. Es 1955 y estamos en uno de los estados norteamericanos que históricamente más violencia ha experimentado. Montgomery, Alabama, ha sido durante años el epicentro de las grandes plantaciones de algodón, la compra de esclavos y la explotación de la comunidad negra. Así que te podrás imaginar el jaleo represivo que durante siglos ha ido calando en la cultura de este lugar. Ahora mismo te he traído a un lugar clave para la reunión, el refugio y la identidad. Estamos en la iglesia Holt Street Baptist Church y todas las personas que están aquí han respondido a una convocatoria. Un papelito le ha dado la vuelta a todos los barrios negros de Montgomery con un mensaje claro y determinado. No tomes el autobús para ir al trabajo, al centro, a la escuela o a cualquier otro lugar el lunes. Otra mujer negra ha sido arrestada y encarcelada porque se negó a ceder su asiento en el autobús. Si trabajas, toma un taxi, comparte un viaje o camina. Ven a una reunión masiva el lunes a las 7 de la tarde en la iglesia bautista de Holt Street para recibir más instrucciones. El mensaje ha cumplido con éxito su función. En esta iglesia es que no cabe ni un alfiler. Detrás de este comunicado está una mujer implicada con su comunidad desde hace años. Su nombre es Joanne Robinson y ha sido la autora intelectual de este papelito viajero junto con el abogado Fred Gray, el hombre responsable de defender los derechos de Rosa Parks. Si la comunidad ha respondido con tal participación es porque lo que pasó en aquel autobús aquel 1 de diciembre ha sido la gota que derramó el vaso. La gente está cansada, muy cansada. Lo que pasó con la señora Parks no es un hecho aislado. Como suele ocurrir en las historias de abuso, antes de ella hubieron más mujeres. Aurelia Browder, Susie McDonald, Mary Louise Smith, Viola White e incluso una joven de tan solo 15 años llamada Claudette Colvin. La misma Rosa Parks había tenido un incidente similar años atrás. Y te digo estos nombres solo por mencionar aquellos de los que se tienen registro, pero ten la certeza de que hubieron muchos más que se han ido perdiendo en el anonimato de una inmensa mayoría. Así que la fuerza de aquel papel fotocopiado ha cumplido con el cometido. Esta es una reunión masiva. La atmósfera de este recinto es de júbilo. La gente está cantando, se mira, se reconoce e incluso se abraza. Porque, sí, valiente, estamos en el merísimo kilómetro cero del movimiento de derechos civiles de los Estados Unidos de América. Nada es accidental. El éxito del pleno en esta iglesia es consecuencia de lo que ha ocurrido en los últimos 5 días. Desde el arresto, un reducido grupo de personas ha estado pensando, ha estado tramando un plan, porque como te he dicho hace unos segundos, el momento es ahora. Mi nombre es Joanne Robinson. Yo fui quien redactó este comunicado. Lo escribí, lo copié, me encargué de distribuirlo por todas partes. Cuando supe del arresto de Rosa Parks, me apresuré a buscar a Fred. Nos reunimos. Le dije que debíamos actuar rápido, que debíamos involucrar a la comunidad, que para demostrar a las autoridades de Montgomery que una ley opresora no puede ser ley, necesitamos que todas y cada una de las personas negras de esta ciudad se convenzan de que tenemos que presionar para que la ley cambie. Así que se lo dije. Fred, iniciemos un boicot. Que ninguna persona negra suba a un autobús. Soy Fred Gray, y sí,
Tal y como ha dicho Joan, soy abogado. Elegí serlo, porque cuando era joven me dijeron que los abogados ayudan a las personas a resolver problemas reales. Como hombre negro he vivido la absurda segregación y la desigualdad. Por eso no me pareció una locura la propuesta de Joan. Teníamos que presionar para cambiar la ley. No iba a ser suficiente con que yo defendiera los derechos de la señora Parks. Teníamos que involucrar a la comunidad. Joan Robinson y Fred Gray no sabían que ellos fueron justamente los primeros 2 miembros de aquella comunidad que necesitaba de estrategia para mantenerse unida y para hacer que aquel boicot consiguiera cambios reales. Algo parecía haberse alineado en la ciudad de Montgomery. Joan y Fred pensaron. En primer lugar, la comunidad negra trabaja, es decir, necesita desplazarse. ¿Cómo hacemos, pensaban, para que el boicot no imposibilite llegar a tiempo al trabajo? Entonces, supieron que necesitaban tirar del hilo y mover sus redes. Así que llamaron a 2 de los líderes más influyentes de la comunidad, Rufus Lewis y Ed Nixon. Nos conocíamos. Todos habíamos sido activos de alguna forma en la defensa de nuestros derechos, el trabajo duro y la aspiración de un lugar que nos concediera las mismas oportunidades. Rufus era un hombre comprometido que además estaba casado con Jude Adelaide, y la familia de Jude era dueña de una de las casas funerarias más grandes del estado. Así que le invitamos a reunirse y les preguntamos si era posible poner al servicio de la comunidad las carrozas fúnebres cuando no estuvieran en servicio. Con el tiempo extendimos esta idea hacia otras personas que también tenían vehículos. También llamamos a E.D. Nixon. Con él decidimos formar un comité que llamamos la Asociación para la Mejora de Montgomery. Aunque mi nombre no figuró porque de hacerlo, seguramente mi profesión como maestra correría riesgo. Decidí seguir escribiendo, contar a través de boletines los acontecimientos vinculados al boicot. Decidimos que lo enviaríamos a otros lugares de Estados Unidos para que nos ayudaran a mantener el boicot activo durante el tiempo. Primero pensábamos que el boicot duraría un día, pero conforme fuimos involucrando a más personas, su optimismo y su determinación para conseguir un cambio nos hizo pensar que teníamos que extenderlo más y que eso nos iba a costar dinero. Así que llamamos al comité, a Philip Randolph, a quien hicimos tesorero. Era increíble la organización. Era oficial. El boicot de Montgomery estaba en marcha. Parecía que lo teníamos, pero necesitábamos algo importante para hacer que la comunidad se mantuviera fuerte. ¿Cómo comunicaremos y desde dónde? Así que las iglesias y los pastores fueron determinantes para explicar, actualizar, informar y mantener la confianza de que el boicot funcionaría. Así que le dije a Fred que necesitaba contar con el pastor de mi iglesia, un pastor muy joven que movía a las personas con las palabras. Y entonces llamé a aquel joven pastor de tan solo 24 años que respondía al nombre de Martin Luther King. ¿No te dije yo que es el merísimo momento? Algo parecía haber coincidido en este lugar del mundo y en este momento para que la comunidad, cansada de malos tratos, encontrara el liderazgo, la motivación, los recursos y una cosa más, la decisión. Porque en esta iglesia, en este pleno exitoso, 5 días después del arresto de Rosa Parks, a la comunidad se le ha compartido el plan, se le ha mostrado la meta y se les ha preguntado sobre el boicot. Y ha sido la comunidad quien ha respondido y quien ha aceptado la moción. Se mantendrían lejos de esos autobuses hasta conseguir el cambio que fuera necesario. El tiempo que fuera necesario. Tic-tac, tic-tac. ¿Qué tanta fuerza de voluntad sueles tener tú para conseguir los cambios, valiente? Mientras te lo piensas, vamos a avanzar un poco en el tiempo. Súbete al autobús, que daremos también un cambio en la latitud. Norte 38, Oeste 77. Te he traído al centro de Montgomery. De nuevo, en la atmósfera se siente la energía.
Ven, vamos a dar un paseo por estas calles. Te contaré por qué. Todo empezó un día después de aquella reunión en la iglesia. Y es que desde aquel 5 de diciembre de 1955, muchas cosas han pasado en esta ciudad y en toda la Confederación Americana. El boicot se puso en marcha con la fuerza de aquel primer comunicado. ¿Recuerdas esa propuesta, no? No tomes el autobús para ir al trabajo, al centro, a la escuela o a cualquier otro lugar el lunes. Si trabajas, toma un taxi, comparte un viaje o camina. Los primeros días sirvieron para dejarlo claro. La comunidad iba en serio. Había llegado la hora de que el servicio de transportes del Estado valorara la importancia de quienes representaban el 75% de sus ingresos. Era hora de que los chóferes de aquellos autobuses se replantearan la calidad de su servicio, porque el maltrato no iba a ser tolerado por ninguna persona más de esta comunidad. En los primeros 30 días, la estrategia trazada por el comité se sentía tan robusta como un árbol milenario. La comunidad estaba en pie. La organización se veía en movimiento. Las carrozas funerarias empezaban a verse por las calles más de lo habitual. Algunos taxistas que se unieron al boicot cobraban una menor tarifa a los usuarios negros. Por las banquetas, grupos de hombres y mujeres avanzaban hacia las escuelas, hacia sus trabajos y hacia sus deberes cotidianos. 2 meses después del inicio del boicot, al abogado Fred Gray le llegó una nueva encomienda. Si bien había defendido con éxito los derechos de Rosa Parks, podía hacerlo con 4 de las mujeres que antes habían sido maltratadas en el transporte público de Montgomery. Se pondrían manos a la obra para preparar un nuevo caso que serviría para litigar, para presentar a las víctimas y con su testimonio conseguir cambiar la ley. Así que tan importante como el boicot mismo, lo sería el caso Browder vs. Gain, en el que Fred Gray acusaba al estado de Montgomery por violar los derechos de Claudette Colvin, Aurelia Browder, Mary Louise Smith y Susie McDonald, todas ellas víctimas de la segregación racial en el sistema de autobuses. Así que en febrero de 1956 se hizo oficial. El caso Browder vs. Gain estaba en disputa. Ya te digo que todas estas acciones hicieron que la oposición pues no le gustara mucho y se encendiera. Veían que la comunidad negra estaba bien organizada, informada, conocían la ley y no iban a dar pasos hacia atrás. A los 90 días, es decir, a los 3 meses, el Estado quiso hacer daño, argumentando que el boicot era ilegal por violar una ley promovida en 1921, arrestó y encarceló a varios de los líderes del movimiento. Entre ellos a Martin Luther King, que, tal y como lo había anunciado Joanne Robinson, estaba moviendo a las personas con sus palabras. Y había que ver la actitud del Dr. King. Con la misma serenidad con la que Parks se fue a la cárcel, Martin Luther King no opuso resistencia y junto con los otros activistas acusados, a la cárcel fue a parar durante 2 semanas. Salió de prisión tras pagar una multa de $500, reivindicando que ir a la cárcel por defender sus derechos bien que merecía la pena, y que no se sentía pero para nada culpable de un delito que no cometió, insistiendo en que siempre es un buen momento para que la vergüenza cambie de sitio. Él y los suyos se mantendrían firmes. Ni él ni las personas de su comunidad usarían el autobús. 5 meses después, el miedo ya no paralizaba. Las amenazas eran parte de la rutina. Las casas vigiladas, los teléfonos intervenidos, los líderes de este movimiento acosados. Pero la comunidad había aprendido a resistir sin romperse. Había una calma tensa, pero fértil, como la de los grandes árboles que se extienden desde las raíces hasta las más frondosas copas que no se doblegan ante el viento. La primera gran victoria del boicot llegó a los 6 meses del inicio. El caso Browder vs. Gale tuvo el primer fallo y lo habían declarado como inconstitucional. Fue una gran noticia para todos. Pero la oposición no iba a dejarlo tan fácil, así que apeló. Y ante aquella apelación, el boicot también continuó.
En el 8º mes, el costo por renunciar a la comodidad de moverse en autobús empezaba a hacer mella. El cuerpo empezaba a acusar el cansancio. Las caminatas largas dejaban huellas en los pies, pero sobre todo en la conciencia. Al principio algunas mujeres caminaron solas, luego en pares, luego en grupos, porque sabían que juntas era más fácil no responder al insulto, no devolver la piedra. Sabían que no había fuerza más contundente que la de no ceder a la violencia, y sabían que la conciencia nace a la luz de la rebeldía. 10 meses después del inicio del boicot, las iglesias seguían siendo estratégicas para la comunicación y el seguimiento. Los avisos al final de los servicios iban más allá de los avisos parroquiales. Se compartían los logros, los avances en la apelación, se informaba que el abogado Fred Gray y sus clientas irían a la Suprema Corte de Justicia. El caso ya no era solo un pequeño caso en la ciudad de Montgomery. Desde los atriles, los pastores le recordaban a su gente que lo más importante de aquella resistencia, aún tantos días después de haberse iniciado, era que aunque el camino se pusiera largo y difícil, merecía la pena recorrerlo juntos. 11 meses, sí, escuchaste bien, 11 meses después, el 13 de noviembre de 1956, se dio el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Lo de segregar entre blancos y negros era inconstitucional. Dividir el espacio, cualquier tipo de espacio a causa de raza, no podía ser ley. Viola los derechos civiles, los derechos humanos, atenta a la dignidad y promueve la humillación. Va en contra de la 14ª enmienda de la Constitución. Pero los cambios, como siempre, tardan en llegar. Tienen su proceso. No ocurren de la noche a la mañana y no se pueden dar por sentado. Por eso, en la ciudad de Montgomery, el boicot se dio realmente por terminado 381 días después de que se iniciara. Sí, escuchaste bien, tal y como lo oyes. 381 días después. Así que ese es el motivo de la alegría de estas calles. Te he traído al 21 de diciembre de 1956. Todos están contentos porque, tras permanecer firmes a una renuncia, tras presionar con argumentos, tras organizarse y sostenerse y analizar el riesgo, esta comunidad ha conseguido dar pasos hacia una sociedad más igualitaria. Mira, ¿ves esta esquina de aquí? Pues hemos vuelto a donde hemos empezado el relato de hoy, a la esquina de la calle Moulton en intersección con la calle Montgomery, al día en el que por primera vez una persona negra no tendrá que subirse al autobús por la puerta trasera y podrá sentarse en donde quiera sin tener que ceder su asiento, a no ser que sea por elección propia y como un gesto de simple amabilidad para con otra persona. ¿Qué te parece la consistencia de esta comunidad? ¿Cuánto es lo máximo que te has mantenido firme en una postura para conseguir un cambio real? Increíble, ¿no te parece? Más en los tiempos que corren. A veces, cuando escuchamos ciertas historias o relatos, pensamos que los cambios han ocurrido a través de hechos aislados, como justamente aquel no de Rosa Parks en el autobús, que fue simplemente el detonante de un relato más rico, más interesante, que nos permite no solo comprender la implicación de los héroes conocidos, sino también de todas aquellas personas anónimas que aportan perspectivas valiosas a las grandes victorias de la humanidad. Aún con este gran avance legislativo en la Constitución de Estados Unidos, los pasos hacia una sociedad más igualitaria entre blancos y negros, razas o nacionalidades en general, tomó tiempo. Los cambios llevan tiempo, son parte de un proceso. A la comunidad de Rosa Parks, a muchos ciudadanos negros les correspondió, o debo decir, ¿aún les corresponde?, defender sus derechos ante grupos que ejercían la violencia y que cometían crímenes terribles. Pero en el contexto de las grandes luchas de los derechos civiles, aquel boicot ha permanecido como referencia de movimiento pacífico, de compromiso colectivo, de personas decididas a sostenerse por la justicia, la integridad y la libertad. Y aunque hoy este tipo de boicots puedan parecernos lejanos, quizá esté más vigente que nunca
la necesidad de construir comunidad. Visitemos una latitud más valiente. De este estado daremos un salto hacia el oeste de los Estados Unidos. Señor conductor, ¿puede hacerme el favor de poner marcha hacia norte 36, este 118? Ahí que vamos. Para cerrar nuestro viaje de hoy, te he traído a uno de los lugares más impresionantes de nuestro planeta para presentarte a una comunidad de gigantes. Estamos en el sur del estado de California, en un bosque que es parque nacional y que es el hogar de unos árboles conocidos como secuoyas gigantes. Y son alucinantes. Estos árboles que llevan en nuestro hogar planeta miles de años nos hacen sentir como si fuéramos hormigas. Mira, ¿ves este árbol que está ahí? Pues bueno, este es un árbol de récord. En todo el planeta no hay un ser vivo que sea más alto que él. En honor a un titán de la mitología griega que se considera el guardián de los cielos, a este magnífico ser se le ha llamado Hiperión, y a día de hoy alcanza los 115 metros de altura. Es tan, pero tan alto que sus copas acarician las nubes. Como puedes ver, Hiperión es impresionante. La corteza de su tronco es gruesa y esponjosa y tiene el mismo tono rojizo del fuego al que ha resistido. Lo asombroso de este lugar no es solo Hiperión o incluso otro árbol que está por aquí, conocido como Capitán Sherman, que también tiene récord, ya que el diámetro de su tronco mide 8 metros. Lo asombroso de este parque natural es el bosque mismo, el ecosistema, la red de vida que no se pisa ni sabotea, sino que simplemente coexiste. Lo asombroso de este bosque es su orden perfecto. Ver cómo estos gigantes no aplastan, ni destruyen, ni amenazan al resto de seres vivos que aquí crecen. Contemplar cómo juntos hacen de este lugar algo misterioso, sagrado y salvaje al mismo tiempo, encanta y fascina. A mí me gusta imaginar que estos árboles son como grandes sabios, maestros del paso del tiempo. Y por eso quise traerte aquí, para que antes de volver a la rutina respiremos un poquito del aroma fresco, para que admiremos a los animales que salen a nuestro encuentro y que esta energía nos revitalice el alma y recordemos que para levantarse hacia las alturas no es necesaria la violencia. Aquí, en estas hectáreas de California, cabe la vida y la relación y la resiliencia y la capacidad de resistir al fuerte invierno, a las amenazas de los abusos que a veces nosotros, los seres humanos, cometemos contra los que no pueden defenderse con el fin de explotar aquello que nos llena los bolsillos. Esta comunidad de secuoyas gigantes se protege y nunca se detiene en su regeneración. Da gusto pensar que este bosque es una referencia y fuente de inspiración. A que dan ganas de pedirles a estos árboles gigantes que se humanicen un poco, que nos hablen en nuestro idioma, que nos dejen, por ejemplo, hacerles una entrevista. Dime, Hiperión, a lo largo de miles de años que has habitado el planeta, ¿cómo has vivido el cambio? ¿Cómo haces tú y el resto de tus hermanos y hermanas para permanecer en pie? ¿Cómo hacen para prolongarse tantísimo hacia las alturas? ¿Alguna vez dejarán de crecer? Pero estas secuoyas gigantes no saben responder en nuestro lenguaje. Es absurdo incluso desearlo, aunque quizá imaginarlo no resulte tan absurdo. ¿Y si invirtiéramos los roles? ¿Y si nosotros fuéramos los que intentáramos naturalizarnos para comprender el lenguaje de este bosque? ¿Escucharíamos entonces la respuesta? No sé, imaginemos. Así que tienes preguntas, ser humano. Bienvenidas sean. ¿Me preguntas cómo he vivido el cambio? Vaya, pues mi crecimiento es el resultado del cambio mismo. Como tú, fui semilla diminuta, en mi caso, no más grande que una escama de pescado, y si he alcanzado el cielo ha sido por las bondades de esta tierra húmeda y fértil. En el bosque, todo es relación. La base de nuestra vida ha sido el suelo, que es red de comunicación. Esto hace que si uno de nosotros ha caído enfermo, el resto lo ha sabido y ha respondido.
Si alguno de nosotros se ha quedado corto de nutrientes, los demás le hemos infundido vitalidad. Lo que ves por encima de la superficie es una comunidad en el sentido más profundo, y esa es nuestra naturaleza. Ustedes, los seres humanos, siempre en búsqueda de significado y significación, me han llamado Hiperión. Me destacan entre muchas otras secuoyas anónimas de estas hectáreas por mi altura, pero mi desarrollo no es más importante o más interesante que la del resto de árboles que aquí habitan. Todos tenemos la misma responsabilidad, cada uno en su propia proporción. Nuestras hojas capturan niebla que llega desde el océano, y con cada gota que cae devolvemos esa humedad al suelo. Correspondemos. Si hemos recibido alimento, entonces respondemos con alimento. Nos levantamos levantando a otros, y esa es nuestra naturaleza. Aquí todo tiene un lugar: el musgo que cubre mi tronco, los helechos que crecen en mis pies y las pequeñas plantas que aprovechan mi sombra para sobrevivir. Incluso los animales encuentran refugio en mí. Las aves construyen sus nidos en mis ramas altas donde el viento es fresco y la vista alcanza a ver el horizonte. Los osos y ciervos pasan por aquí, alimentándose de lo que el bosque les ofrece. Las ardillas trepan por mi corteza, escondiendo semillas y frutos entre mis raíces. Y yo no me siento invadido. No me siento invadido por los que son diferentes a mí o por quienes tienen una función distinta a la mía en este bosque. Sé que todos somos parte del ciclo y de un sitio en el que caben todas las singularidades. Un lugar en el que no hay lugar para el maltrato, porque el bosque es un lugar amable, porque la amabilidad es libertad, y esa para nosotros, esa es nuestra naturaleza. ¿Me preguntas cómo hacemos para mantenernos en pie? ¿Cómo hemos resistido tormentas, terremotos y hasta incendios forestales? Arraigándonos en el ahora, comprendiendo que todo es riesgo, que a veces cuando no hay respuestas a las preguntas que nos hacemos, lo que queda es mantenernos firmes. Habitamos un mundo dinámico que se mueve y que responde, y que por mucho que intentemos mantener la armonía, el movimiento puede traer fricciones, y es cuando más se requiere tirar de las raíces y preguntarse cómo es que lo hemos hecho antes para seguir aquí. Hay que estar muy alerta con las amenazas. Toma por ejemplo los incendios, que podrían considerarse un enemigo. ¿Se podrían haber evitado? ¿Se podrían haber prevenido? Sí. Siempre la experiencia y el conocimiento ayudan, pero a veces llegan y ocurren y dejan tras de sí la devastación y nuevas preguntas. Y una vez que el incendio se apaga, el ecosistema cumple con una función permitiendo que nuevas semillas germinen y asegurando que el bosque vuelva a empezar su ciclo de forma saludable. Hemos sobrevivido a muchos ciclos de fuego y agua, a la sequía y a la abundancia, a las amenazas de especies nuevas, y aquí seguimos, firmes y fuertes porque simplemente nos sostenemos. Si resistimos es por la fuerza del grupo que nos arraiga a este suelo y a la vida interior que se escapa de tu campo de visión, pero que late con impulso por debajo de la capa de la tierra. ¿Qué cuántos años tengo? He perdido ya la cuenta, pero sé que ya son más de 5 siglos. Nunca le he temido envejecer. Además, conmigo pasa algo curioso. Mientras más años cumplo, más robusto es mi tronco y más contribuyo al crecimiento de los árboles jóvenes. Yo no sé qué es eso que ustedes llaman prisa. Conozco bien la obra profunda de la hora, la labor del minuto y el prodigio del año. Y esa es mi naturaleza. Desde otro lugar he observado el paso del tiempo y el cambio del clima. He visto cómo ustedes, los seres humanos, han resultado una amenaza pero también alianza protectora para nuestra libertad. Ustedes también son una parte importante del desarrollo de nuestro bosque y de todos los bosques y selvas que pueblan el planeta. ¿Que si dejaré de crecer alguna vez? No, nunca dejaré de crecer, porque nosotros, las secuoyas gigantes, nunca dejamos de buscar la luz. La transformamos en energía, en ese milagro cotidiano que transforma el dióxido de carbono en oxígeno para que tú y el resto de animales y plantas respiren.
Así que aunque no podamos movernos y parezca que no tenemos iniciativa, estamos bien vivos. Generamos el aire limpio que te permite transformar la energía en vida, y esa es nuestra función vital y esa es nuestra naturaleza. Para ti, quizás este bosque sea un santuario que alberga incontables formas de vida, pero para nosotros, el bosque es la trascendencia misma. No somos nada sin el entorno. Para nosotros el bosque es la fe absoluta de que la luz vence a la oscuridad. Y eso es asombroso, ¿sabes? Creer en verdad que la relación y el respeto a la singularidad de cada ser es lo que nos hace permanecer en pie y simplemente ser uno con todo lo viviente. ¿Y la tuya, ser humano? ¿Cuál es tu naturaleza? Pues bueno, igual y ahora que nos lo hemos imaginado, quizá no haya resultado tan absurdo desear que esta secuoya gigante y nosotros pudiéramos hablar el mismo idioma, ¿no crees? ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Qué función hemos venido a cumplir en nuestro paso por la Tierra? ¿Alguna vez dejaremos de crecer? ¿Por qué quise traerte a esta latitud? Para cerrar el viaje de hoy. Verás, en mis búsquedas siempre abiertas, suelo encontrar referencias que me ayudan a no sentir extravío. Una de ellas, por ejemplo, es la siguiente frase, autoría de una mente inquieta, cuyo trabajo parece acercarnos a nuestra esencia. Su nombre es Antonio Gaudí, y la frase dice así: el gran libro, siempre abierto, que debemos esforzarnos en leer, es el de la naturaleza. Así que con ella, con la naturaleza en mente, subamos de vuelta al autobús. Un chofer amable nos llevará de vuelta a nuestras tareas y tú puedes sentarte en donde quieras. Vamos a despedirnos, viajera o viajero. Y bueno, esto ha sido el kilómetro 33 de latitudes, un relato que se ha enriquecido de acentos, pero esta vez he recurrido a la inteligencia artificial para crear las voces, o mejor dicho, los acentos a partir de mi propia voz. ¿Qué te parece? ¿Lo has notado mucho? Por lo demás, déjame contarte que la comunidad de latitudes avanza y se transforma. La revisión del contenido estuvo a cargo de la editora Adi Góngora Basterra. La identidad gráfica es de Mabel Sánchez y el diseño sonoro en esta ocasión ha sido autoría de Alexo Castellán. Alexo, bienvenido a la tripulación y aprovecho para decirle a Kenneth Trian muchas gracias por haber estado al pie del cañón de los últimos 32 kilómetros. Vaya recorrido que hemos hecho juntos y gracias por, a través de tus sonidos, a través de tu trabajo bien cuidado, haber hecho que la gente viaje con la imaginación. Por último, quiero darle las gracias a los 8 mecenas que han contribuido a los costos de producción de esta, nuestra temporada número 6. Si quieres y puedes colaborar con este proyecto, entra a somoslatitudes.com/colabora y descubre cómo puedes ayudarnos a seguir hacia la meta del kilómetro 42. Si hemos conseguido que sea una buena experiencia, pues déjanos algún comentario, alguna reacción o simplemente comparte este podcast con aquella persona que tú más quieras. Recordarte antes de irnos que en el feed o el historial de episodios hay muchos contenidos parecidos a este. Si te gustó esta versión de podcast narrativo y quieres escuchar otro relato en el que los árboles nos inspiran, date un salto al kilómetro 27.5. Pero si prefieres los podcasts conversacionales, es decir, las entrevistas, te invito a que busques en el histórico esa charla con Paulina Ancona y Caleb Zamora que se llama Sostener. Estamos en Instagram, en Facebook y tenemos un newsletter que enviamos una vez al mes que se llama El Momento Latitudes, en el que compartimos más de esto que nos encanta, que es el arte, la cultura, la filosofía y sobre todo la humanidad, que no es otra cosa que ese juego de luces y sombras y ese espíritu resiliente, renovador, que ama la vida y sobre todo la trascendencia. Hasta aquí llego, un abrazo enorme y no te olvides que somos. Siempre somos resultado de los encuentros que tenemos. Somos Latitudes. Volvemos muy pronto con el kilómetro 34. ¡Abrazo!